Bien, bien, maestra Gloria, muchísimas gracias. Entonces ya estamos iniciando nuestro trabajo de esta noche, hoy 9 de septiembre, tomando en cuenta ya que nuestra preparación cada vez tiene que ser un poquito más extensa, tenemos que ir ya aumentando cada vez también las preguntas y el tema también de la velocidad que va a ser importante ir tomando en cuenta para los próximos simulacros. Entonces, vamos a iniciar. Buenas noches, maestro Héctor. ¿Qué tal? Un saludo cordial. Y vamos entonces a iniciar esta jornada. A ver, voy a presentarme nomás un ratito para poder iniciar el trabajo y luego voy a cerrar la pantalla por el tema también de la conexión de internet que a veces nos está jugando una mala pasada. Bien, vamos a iniciar entonces nuestro trabajo de la siguiente forma. Voy a compartir un ratito, vamos a compartir la pantalla y ya estamos por aquí, creo. Listo. Ahora sí, vamos a iniciar entonces nuestro trabajo de esta noche. A ver, nos quedamos en esta parte, por ejemplo, de esta casuística de la clase anterior, donde nos hablan, ¿no? De un docente, dice, ha propuesto a sus estudiantes del primer grado de secundaria la siguiente situación gráfica para ser trabajadas en equipo. Entonces, en muchos de los casos hay que ir interpretando cuál es la acción didáctica que se trabaja generalmente, ¿no? En este caso, el docente en el trabajo en equipo, ¿qué está proponiendo, no? Él está proponiendo en el sentido de que esta acción, él dice que ha logrado que los estudiantes comprendan de qué trata la situación planteada y qué es lo que se les está pidiendo, ¿no? Porque en este caso, lo que les pedían en la situación era que calculen el perímetro de la figura que estaba presente. Entonces, frente a ello dice, los estudiantes, dicen, sin embargo, los estudiantes de uno de los equipos no sabe qué hacer después. Dice. Entonces el docente se percata de ello y se acerca a este equipo asumiendo en un inicio un rol de observador. Muchas veces nosotros nos ponemos a monitorear los trabajos de los estudiantes y un aspecto fundamental en el quehacer didáctico es tratar de intervenir solamente en el caso que se requiera o en el caso que se necesite realmente ser oportuno, porque la idea de proponer o plantear algo es que los estudiantes, en el uso de sus experiencias matemáticas, traten de resolver la situación que se plantea. Ahora dice que según el enfoque centrado en la resolución de problemas, ¿no? Porque ese es el enfoque que el Ministerio hoy en el Currículo Nacional nos plantea, dice, cuál de las siguientes actividades, dice, será pertinente para orientar a este grupo de estudiantes? ¿A quiénes vamos a orientar? Quizás en el sentido de que el estudiante dice que no saben qué hacer cuando de pronto se les está pidiendo encontrar el perímetro. Hay una propuesta aquí, ¿no? Hay una propuesta frente a lo que el docente ha propuesto y que algunos estudiantes no lo han podido resolver. Entonces, ¿qué hacemos como maestros? Tratamos de resolver el problema de manera detenida, poniendo algunas pautas, tratando de que los estudiantes vayan entendiendo los procedimientos y tal vez de esa manera utilizar, dice, el mismo procedimiento en un determinado problema distinto. O tal vez preguntar a los estudiantes si identifican los polígonos conocidos en la figura y de qué manera podrían dividirla para obtener estos polígonos. O tal vez dice solicitar a los grupos que llegaron a la respuesta, mire, a los grupos que llegaron a la respuesta que compartan con este grupo, ya que la explicación de la tarea es más significativa. Entonces, si nosotros planteamos la situación, miren, la situación anterior, en la cual se busca, ¿no? Se busca que el estudiante comprenda, o sea, el estudiante, pero él dice acá que el docente ha logrado que los estudiantes comprendan de qué trata la situación y qué cosas se le está pidiendo, en este caso el perímetro, pero dice, hay estudiantes de uno de los grupos o de los equipos que no saben qué hacer.
Entonces, frente a esa propuesta, hay tres acciones que se puede considerar. Y en el afán de la pertinencia, entre la letra A, la letra B y la letra C, ¿qué es más pertinente poder plantear a este grupo de estudiantes para poder lograr que realmente el aprendizaje sea logrado, ¿no es cierto? A ver, vamos en todo caso a través del chat, cómo ustedes también están percibiendo esta acción y qué letra en todo caso estaríamos marcando para este caso, ¿no? Porque nos han dicho que son estudiantes de un equipo, no son todos los estudiantes. Se asume que los otros equipos, los otros estudiantes lo han llegado a realizar. Entonces, ¿cómo podríamos atender esta acción? A ver, maestros, ya estamos 13 participando. ¿Qué podríamos hacer? Recuerden que es importante ponernos en el papel del docente, ¿no? En ese zapato del docente. A ver, no, la maestra Gloria ya planteó su propuesta. Vamos a ver. Vamos a ver qué podría pasar. A ver, aparte de la maestra Gloria, ¿hay alguien más que quiera aportar con su alternativa para poder luego poder dilucidar de algún modo alguna de las alternativas que sea la que más sea pertinente a la acción solicitada, ¿no? La maestra Gloria nos dice que podríamos solicitar a los grupos que llegaron a las respuestas que compartan con este grupo, ya que la explicación de la tarea es más significativa. Maestro Fran, buenas noches. La maestra Ana María coincide con la maestra Gloria. El maestro Fran cambia de alternativa, tiene otra alternativa, y hay que ir viendo, hay que ir viendo. ¿Ustedes consideran de que es más significativo que de pronto, ahí estoy viendo en las alternativas, que los grupos que tienen la respuesta compartan con el grupo que no han encontrado la solución y consideran que esa explicación de estos grupos sería más significativa que tal vez la de orientación del mismo maestro hacia ellos? ¿Están afirmando eso? ¿No? Porque definitivamente, si nosotros como maestros resolvemos el problema frente a todos, miren, frente a todos, sabiendo que todos los demás ya lo han resuelto, miren, frente a todos los demás que ya lo han resuelto, dice, y pausadamente, es como que tal vez estamos tomando una acción. Si es que la mayoría de estudiantes, si es que la mayoría de estudiantes no hubiese comprendido el problema, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, lo que no podríamos tomar en cuenta es la letra. Está muy bien. Pero ahí veo que algunos de los maestros han puesto letra B y otros tantos han puesto la letra C. ¿En qué diferencia la letra B y C en la parte pertinente, ¿no?, que se busca? Recuerden, estamos hablando de un grupo. Y vuelvo a insistir, podríamos preguntar a estos estudiantes, dice, podríamos preguntar a estos estudiantes de este grupo si están identificando polígonos conocidos en la figura, ¿no? Si tal vez ellos conocen un cuadrado, un triángulo, un rectángulo, y en todo caso, ¿de qué manera podrían dividir para obtener estos polígonos? Y a partir de ahí, tal vez ir orientando el tema del perímetro. Bueno, puede ser una situación loable, ¿no? Pero lo otro, cuando dicen que vamos a pedirle a los grupos que llegaron a la respuesta que compartan con este grupo, o sea, le están diciendo que compartan con este grupo la solución del problema. Y tal vez dice la tarea es más significativa. Entonces hay algo que es importante, de que nosotros primero como maestros hay que entender de que no porque un grupo o un compañero puede explicar el proceso de la respuesta, esto conlleve a que todos los estudiantes del otro grupo comprendan la acción de la resolución. Que no es una mala idea de que en algún momento compartan respuestas, es cuando nosotros hacemos una especie de muestreo
en el aula cuando le pedimos a los estudiantes, a ver, expongan sus respuestas, los equipos van respondiendo, ¿no? O equipo uno, equipo 2, o equipo A, equipo B, van respondiendo. Será lo mismo que estos equipos, a partir, una cosa es que hagan una exposición abierta y otra cosa es que estos grupos tal vez se involucren con estos estudiantes que no lo han aprendido para que su esclarecimiento sea mucho más preciso. Por eso es que vuelvo a insistir en la pregunta, ojo, vamos a volver a insistir en la pregunta, ¿qué cosa es lo que nos están diciendo? Mire, antes de la pregunta. Como dicen los estudiantes de uno de los equipos no saben qué hacer. El docente se ha percatado y se acerca, ojo, y se acerca a este equipo asumiendo en un inicio un rol de observador. Entonces, acá dice, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para orientar a ese grupo de estudiantes? Entonces, cuando hablamos de la pertinencia, la pregunta frente a una situación que los grupos de estudiantes no han logrado nada, ¿ustedes creen o consideran que es más pertinente que los estudiantes de los otros equipos sean los que lleven a cabo este rol retroalimentador para sus compañeros? A ver, díganme, por favor. El maestro Julián, ya lo vemos. El maestro Víctor también creo que había respondido ahí. A ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos a ponerles en este papel de retroalimentación, en esta acción justamente que permita que los estudiantes puedan realmente aprender, ¿no? A ver, maestros, ya tenemos 16 participantes y nos encantaría que ustedes puedan participar. El maestro Fran, la maestra Ana María también ha marcado, ya, el maestro Julián, el maestro Víctor, el maestro, la maestra, creo que ahí nomás nos hemos quedado. Bueno, en este caso, yo les comparto, ¿no? Yo les comparto que la respuesta para esta acción, dada que el maestro tiene que hacer una acción frente a ello, es justamente está aquí. ¿Ve? Que se le debe preguntar a estos estudiantes, ¿no? Nosotros los especialistas, ¿no? Tenemos que ir partiendo, ¿no? Si ellos identifican algún polígono, claro, ahí está lo que dice el maestro Héctor, la retroalimentación directamente primero es a través de nosotros. Quizás podríamos hacer una especie de exposición que no está dado, no es parte de la acción que está reflejada en la actividad, que podríamos hacer una acción, por ejemplo, de exposición y luego de esa exposición, aún así se puede ver de que el grupo de estudiantes no ha podido entender o interpretar lo que se le ha solicitado, igualmente tenemos que intervenir, ¿no es cierto? Entonces, en la pregunta, en la alternativa B estaría, en este caso, esta respuesta. No sé si, maestros, es válida la justificación o el argumento con respecto a lo que les estoy planteando. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, maestro Frank. A ver, ¿qué dicen algunos maestros? Ah, a ver, no, el maestro Héctor nos comparte, dice, vamos a ver, el maestro Héctor nos comparte, nos dice que como que confundía un poco porque la casuística hablaba del enfoque de resolución de problemas y la B hablan de identificar. Claro, es que definitivamente cuando nosotros hacemos la acción retroalimentadora, tenemos que utilizar diversos recursos y uno de los recursos claves es el grupo de preguntas o interrogantes que tenemos que plantear al estudiante para que podamos diagnosticar o averiguar si realmente ciertos conceptos, ciertos conocimientos, cómo los tiene en su dimensión aprendida. Por esa razón es que quizás va este aspecto. Bien, bien, maestro Víctor, bien, maestro Julián, gracias, maestro Frank, y maestro Héctor por esa indicación que usted hace en su escrito, ¿ya? Vamos entonces a pasar al siguiente, a la siguiente casística.
Miren, vamos a ver. Vamos a ver. Acá nos dicen, de pronto, que las tareas matemáticas, dicen, pueden clasificarse eh, en función de la complejidad, y un poco que esta pregunta, sí, esta pregunta de caso es importante, en función de la complejidad de los procesos que demanda su resolución. Por ello, este índice las clasifica en tareas de baja demanda y alta demanda cognitiva, ¿no? A partir de los procesos involucrados. Entonces, ¿qué nos dice Stein? Stein nos dice que las tareas de alta demanda cognitiva, ojo, implica realizar procedimientos, ¿no? De conexión con la noción matemática involucrada y realizar actividades que demanden la reflexión y la búsqueda de nuevos caminos de solución que tiene que ver justamente con ese análisis, con esa interpretación y con esa valoración que se le da a la matemática con el uso en la vida diaria. Entonces, bajo esta definición de Stein, dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes situaciones? Vamos a ver, ¿no? ¿Cuál de las siguientes situaciones? Ojo, presenta alta demanda cognitiva para estudiantes del primer grado de secundaria. A ver, acá vamos a soltar un poco ya la experiencia que hemos tenido con respecto a esto de alta demanda cognitiva en las preguntas y casuísticas que se dieron anteriormente en las clases anteriores. A ver, empecemos entonces. Analizamos en este caso, si la situación A, la situación B o la situación C que se presenta, ¿cuál de ellos responde mejor a una tarea de alta demanda cognitiva? A ver, maestro Julián, la maestra Ana María, el maestro Héctor, ¿ya? Vamos a ir viendo, el maestro Víctor también ya nos ha propuesto su alternativa y vamos a ir analizando. En el caso que fuera la A, dice, ¿cuál es la fórmula que permite encontrar la longitud del apotema de un hexágono regular conociendo la medida de su lado? Algunas veces se piensa que el hecho de buscar una fórmula, en este caso un modelo, si nos piden la fórmula, esto simplemente es buscar un modelo o simplemente en este caso nos orienta a llevar a cabo el conocimiento de un algoritmo solamente. Por lo tanto, no hay lo que nos dice la conexión de la matemática, no hay una conexión de la matemática con una situación, por ejemplo, que está situado con hechos reales, ¿no? En la letra B nos dice que el aula de primer grado cuenta con un periódico mural interesante que tiene la forma de un trapecio, ya estamos viendo. De pronto dice, si se sabe que su base mayor mide 1,8 metros, su base menor 1,2 y su altura 1,4 cuando mide el área. Entonces, aquí también hay un tema de aplicación. ¿Aplicación de qué? De un modelo, solamente de un modelo, pero que solamente responde a un tipo de que llamamos nosotros problema matemático. Nada más y termina ahí, ¿ve? Como un problema matemático. Y sin embargo, como ustedes lo están planteando, en la letra C, se habla de la pared de un colegio, ¿no? Que generalmente tiene estas características, ¿no? Y dice con los dibujos de los estudiantes. Y los dibujos incluso han sido hechos en cartulina de 25 centímetros de lado. ¿Cuántos dibujos como mínimo se necesitan para cubrirla? Entonces, aquí no solamente va a darse el hecho de poder quizás experimentar en una pared real de 5 metros por 3, ¿no? Y en la cual van a plantear el tema de una cartulina, como dice ahí, 25 centímetros de lado, que pueda caber o estar en esa pared. Por eso, significativamente y desde el punto de vista de la acción, de acuerdo a esta definición de Stein, la letra C responde mejor, ¿no? A una tarea de alta demanda cognitiva. ¿Bien? ¿Ya? Y qué bien, yo los felicito, ¿verdad?
maestro Frank, maestro Víctor, maestro Héctor, maestra Ana María, el maestro Julián, ¿no? Que inmediatamente los vi ya marcando su alternativa, pues ahí. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Tenemos este caso. A ver, atención, ¿ah? Luego nos dicen acá en la pregunta 3, según el enfoque de resolución, dice, de resolución de problemas, otra vez volvemos a este enfoque que está sistematizando nuestra área o está impregnando justamente el sello de nuestra área, nos dice cuál de las siguientes actividades, o sea, qué actividad otra vez pertinente para introducir la noción, ojo, noción de área de una figura geométrica. Entonces recordemos la palabra noción. Si tengo que repetir o escribir siempre lo mismo sobre la acción que se tiene que ver acá, la parte de noción, recuerden, siempre en matemática, noción es idea, noción es hablar de concepto, ¿no? No es, por si acaso, la noción no tiene nada que ver con la definición. Si nos hablaran de definición, la definición sí está dada, está validada, está prácticamente fundamentada, ¿no? Pero cuando hablamos de la noción de área de una figura geométrica, es como el estudiante concibe. Por ejemplo, ¿cómo concibe un estudiante del primer año de secundaria la noción del área de un cuadrado? Que podría simplemente ser como L al cuadrado. Pero tal vez un estudiante del tercero o cuarto de secundaria podría decir que el área del cuadrado también la puede establecer como la diagonal al cuadrado entre cuatro, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Son conceptos que se van dando en base a experiencias, en base al desarrollo procedimental que los estudiantes en cada proceso de grado del ciclo que va ocurriendo tienen que ir alcanzando pues esos famosos estándares de aprendizaje. Entonces, bajo esa idea, ahora viene la pregunta, ¿no? Entre la alternativa A, entre la alternativa B, entre la alternativa C, ¿qué mejor se puede hacer o qué mejor podemos hacer para que nuestro estudiante de nuestra aula, llámese en la realidad en la cual nosotros estemos, pueda realmente conceptualizar la noción de área? Si le entregamos el rectángulo, dice, de cartulina, y le pedimos que señalen la superficie, luego preguntamos cómo podrían medirla, después entregarle un sobre que contenga cuadraditos de 1 centímetro de cuadrado para que cubran esa superficie, por ejemplo. Finalmente, preguntar por la relación que existe entre las cantidades de cuadrados utilizados y la medida del largo y el ancho, por ejemplo. O tal vez, ojo, la segunda actividad es si solamente le preguntamos, ojo, en la primera los estudiantes se dan cuenta, están experimentando, ¿ve? Están experimentando. En la segunda nos dicen preguntar por los objetos del aula que tengan forma de figuras geométricas elementales, luego brindar el significado de área y presenta la fórmula para hallar el área de dichas figuras, luego ejemplificar en la pizarra la aplicación de esta fórmula, finalmente proponer otros ejemplos para que los estudiantes lo resuelvan participando de manera activa. Aquí hay una acción solamente descriptiva o simplemente podría decir ni siquiera algorítmica, porque de pronto el hecho de poder presentarle la fórmula no necesariamente va a ser tan significativo. Y lo tercero, pedir previamente a los estudiantes que traigan figuras geométricas. Ya se le traiga, que van a traer las figuras elaboradas en cartulina, seguramente le pediremos, ¿no? Que traigan cuadrados, que traigan triángulos, que traigan rectángulos. Luego dice, identifiquen objetos en el aula que tengan la misma forma. Ya está. Podríamos relacionar las tarjetas o las figuras que construidas, tal vez con las ventanas, con las puertas, con la mesa, con los pisos. Y de tal manera dice que después entregar una ficha de trabajo que presente el significado de área y ejemplos de su uso en la vida diaria. La gran pregunta es, frente a una situación de noción recién que se inicia
de conceptualizar el área, consideran que sería oportuno y pertinente entregarles en la misma sesión una ficha de trabajo, aunque dice acá que presente el significado de área y ejemplos de la vida diaria. Y finalmente dice, plantear preguntas para verificar la adecuada interpretación de dicho significado. Ya, a ver, por ahí tenemos al maestro Julián, a la maestra Lidia, que han respondido. A ver, por ahí estamos. Ya, a ver, a la maestra Miriam, que ahí acaba de ingresar, me parece. En la primera pregunta, la pregunta 1 exactamente es la alternativa B y la segunda es la C, maestra Miriam. Sí, sí, estamos de acuerdo. A ver, entonces nos animamos a marcar. A ver, vemos ahí al maestro Julián, a la maestra Lidia, al maestro Fran. Está también el maestro Héctor, la maestra Ana María y la maestra, sí, hasta la maestra Ana María. Entonces, vamos a ir viendo. La pregunta es, y qué bien, yo por lo menos veo que aquí han tenido un criterio importante de no tomar en cuenta la letra B. Porque si vamos a conceptualizar y decirle, vamos a preguntarle por objetos de aula, del aula que tengan la forma de figuras geométricas, no es tan malo el hablar de la relación que existe de las figuras geométricas y las formas que hayan en el aula, pero digo, vamos a brindarle, ojo, el maestro debe brindar el significado de área o es el estudiante quien tiene que conceptualizar el significado de área. Porque dice, brindar el significado de áreas. Basta que tú pongas esto, ya esto quiere decir que no estamos caminando justamente bajo ese enfoque. Porque el enfoque tiene que ser que el estudiante vaya descubriendo. Gracias, maestro Antonio. Claro, y lo que dice el maestro Héctor, les comparto, dice, porque a través de la experimentación, esta experimentación que yo le llamo, y no es que el profesor Edwin lo llame, sino es una situación sabida, lo que nos generalmente es el laboratorio matemático, es lo que permite a través de la acción manipulativa, constructiva, poder generar conceptos matemáticos. Bien, maestra Miriam, ¿ve? Y por lo tanto, directamente diríamos, si algún maestro marcó la letra C, sería bueno, si es claro, poder manifestarlo o en todo caso dar la conformidad. ¿Ya? Para pasar al número 4. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien entonces? ¿Qué dicen ustedes? Vamos bien, maestros? Bien, maestro Víctor también nos dice que sale la letra A, igual que la maestra Miriam. No sé si alguno de los maestros, en todo caso, que si se planteó como la letra C como posible alternativa, le queda todavía la duda o tal vez el argumento brindado satisface, ¿eh? Gracias, maestra Miriam. A ver, pero me queda todavía el tema de los que, si alguno tal vez marcó la otra letra, sería bueno aclarar bajo otro argumento si es que todavía insisten, ¿bien? Bien, entonces al modelo número 4. Cuidado acá, por ejemplo, vamos a ir analizando este ejercicio, esta casística que está acá. Miren, nos dicen acá, una docente, a ver, esto también vimos algo muy parecido ya, pero a través de un ejercicio en la clase anterior. Dice, una docente está planteando el siguiente problema a estudiantes del tercer grado de secundaria. También es bueno, maestros, cuando ustedes tengan una casuística, relacionar el caso, la situación, el hecho con el grado al cual se está actuando, porque muchas veces, recuerden, que los grados también en muchos de los casos repercuten a la acción didáctica. No todas las actividades didácticas responden a un determinado grado. Hay que ver eso. Ahora, si están en el tercer grado y nos hablan, dice que se tienen tres dados no cargados de 6 caras, ¿ves? No cargados de 6 caras. ¿Qué significa que no están cargados? ¿Que son qué? ¿No?
serán dados comunes. Muy bien, maestro Antonio. Dados comunes, dados, no, dados que simplemente tienen una carga específica o la misma carga en cualquier caso. Bien, bien, maestro Héctor. Luego dice, se lanzan los tres dados simultáneamente, ¿ve? Se lanzan los tres dados simultáneamente. Y la pregunta que se le hacen a los estudiantes en este caso es, ¿cuál de los siguientes sucesos, dice, es más probable que ocurra? ¿No? Vamos a analizar en este caso. Sería bueno analizar uno por uno para poder responder, porque si esto se le plantea al estudiante, dice, el suceso uno es obtener el número 4, el 5 y el 6. Entonces, ¿cómo plantearíamos la probabilidad? Obtener en dos dados el número 4 y en el otro el número 5. Y obtener el número 4 en los tres números. Ajá, entonces vamos a ver. Un estudiante, frente a la situación planteada, dice, un estudiante respondió así. Los tres sucesos son igualmente probables, porque cada uno tiene un solo caso favorable. Y de pronto hay que tener cuidado, ¿no? Esto realmente será cierto lo que el estudiante está planteando como respuesta. El estudiante está respondiendo esto. Ustedes y nosotros como maestros, ¿consideramos que es una respuesta aceptable? Porque definitivamente en las alternativas que se plantean hay un error. Hay un error que justamente tenemos que evidenciar. ¿Qué ocurre? Y que tal vez el estudiante en su afán, ¿no? O en el concepto que maneja, lo tiene así. ¿No? Cuando nos dicen, si tenemos los tres dados y queremos obtener el número 4 dice, el número 5 y el número 6 entonces, ¿cómo lo vemos como probabilidad a ese suceso? ¿Cómo podríamos verlo como suceso? A ver, vamos a plantear alguna situación. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, vamos a dar un par de minutos por lo menos para poder plantear esa situación, ¿eh? ¿Será cierto? ¿Se podrá? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Será posible o no será posible? Ahí estoy viendo algunas propuestas. ¿Cómo vamos? A ver, ¿cómo vamos? ¿Será probable o no será probable encontrar eso? Ya, ahí estamos viendo dos respuestas, tanto del maestro Antonio como de la maestra Miriam. Vamos a ver de qué se trata cada caso. ¿Qué es lo que podría pasar? Ya nos quedan unos 30 segundos. ¿Qué encontramos para cada caso? A ver.
Ahí solamente tenemos un par de respuestas. Sería bueno también poder recibir alguna otra respuesta, ¿no? ¿Cómo podríamos, en todo caso, determinar esa parte? Ya, entonces nos vamos a concentrar en el ejercicio y a ver qué tal nos va. ¿Cómo entenderíamos, por ejemplo, ahí vemos hay dos respuestas, ¿ah? Hay dos respuestas que se están, en este caso, tomando en cuenta, ¿ya? Vamos a ver. ¿Qué pasaría, sobre todo, si nosotros quisiéramos interpretar la situación que se está dando a conocer ahí, ¿no? Ahí tenemos, ustedes ponen la alternativa C y también están colocando la alternativa A, ¿no? La alternativa C y la alternativa A. Entonces habría que ir viendo cómo podríamos plantear, sobre todo la solución que está ahí, ¿no? Ahí tenemos al maestro Julián, al maestro Héctor, a ver, ¿quién más está? Mi maestro Antonio, y vamos a ver. Primero que nada, cuando nosotros tenemos tres dados, si tú tienes tres dados, los tres dados nos van a dar una probabilidad de cuántos, con tres dados, hay que tomar en cuenta que con tres dados, ¿cuántos casos posibles tenemos? Siempre es esto de los casos posibles, hay que tomar en cuenta con tres dados. ¿Cuántos serían los casos posibles? Cuando lanzamos tres dados. A ver, ¿seguros? Vamos a ver. Recuerden, tres dados tendríamos cuántos casos posibles. Con un dado, seis casos posibles, 6 a la 1. Con dos dados, 6 al cuadrado, 36 casos posibles. Y con tres dados, ¿cuántos casos posibles vamos a tener? A ver, quisiera que ustedes participen también. Excelente, maestra Ana María. Casos posibles tenemos 216. Casos posibles. Sí, maestro Antonio, perfecto. Ahora, si nosotros lanzamos el dado, queremos que salga, por ejemplo, ¿no? El 4, ¿no? Queremos que salga el 4, queremos que salga el 5 y queremos que salga el 6. ¿Cómo es posible que acá tal vez salga primero el 5, por acá salga el 4 y por acá salga el 6? ¿Ve? ¿Sí? Aleatoriamente, nosotros en la primera situación nos vamos a dar cuenta de eso. ¿Ve? Vamos a verlo tal vez por acá. Miren, sería bueno ver en qué otra situación. Es como decir, ¿no? Ustedes van a tener, cuando lanzan los tres dados, vamos a borrarlo nuevamente acá para ponerle un orden, ¿no? Vamos a darle un orden. Quiere decir que si lanzamos los tres dados, queremos que salga el 4, el 5, el 6, podría ser que salga el 4, en uno salga el 5 y en el otro salga el 6, o que en uno salga el 4, en el primero, el otro salga el 6 y el otro salga el 5, ¿no? O en todo caso, podríamos decir que aquí sale el 5, acá sale el 4 y acá sale el 6. O que acá salga el 5 primero, acá salga el 6 y acá salga el 4. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No sé si me dejo entender. O finalmente acá tengo el 6, acá tengo el 4, acá tengo el 5, o acá tengo el 6, acá tengo el 5 y acá tengo el 4 en cara cuando salga. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, por favor.
Estamos de acuerdo. Entonces, podríamos decir que la primera situación, la probabilidad, o sea, esta probabilidad de poder obtener el número 4, el número 5 y el número 6, estaríamos hablando de cuánto. Me parece que son cuántos casos favorables. ¿Cuántos casos favorables tendríamos ahí? Los casos posibles son 216, pero los casos favorables, ¿cuántos serían? A ver, cuidado, cuidado, a ver. Los casos favorables los tenemos así, ¿ah? Acuérdense, este es un caso favorable, 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 este es un caso favorable. Solamente tendríamos 6 casos favorables, ¿de qué? De 216. Y de la misma manera, podríamos nosotros acercarnos antes del número 2 a la parte del suceso número 3, dice obtener el número 4 en los tres números. O sea, quiere decir que al lanzar tenemos 4 y tenemos 4. Queremos que eso ocurra. Entonces, la probabilidad que salga 4, que salga 4, que salga 4, solamente va a ser una de 216. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto, con esos dos sucesos ya podríamos darnos cuenta en la pregunta que dice, ¿no? Cuando el estudiante dice, los tres sucesos son igualmente probables, ya hemos dado cuenta que dos de los sucesos, uno sale 6 de 216 y uno de 216, ¿verdad? Entonces, definitivamente los tres sucesos, dado dos, todavía podríamos evaluar el segundo, no son lo mismo, pero el estudiante dijo que eran igual. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe realmente el tema del error que comete el estudiante y que podría servir como una buena oportunidad para retroalimentar el tema de sucesos probabilísticos? ¿Dónde estaría la clave entre la letra A, la letra B y la letra C? A ver, veo que el maestro Frank nos dice 445, a ver, vamos a ver dónde está maestro Frank, su duda, por favor, en todo caso, porque tendríamos nosotros solamente, estamos evaluando la probabilidad de cada suceso nada más. A ver, ahí estamos probando que realmente los sucesos son distintos. Y para la pregunta, ¿no? Donde el estudiante dice que los tres sucesos son igualmente probables porque cada uno tiene un solo caso favorable. Y vemos solamente que en el caso del suceso 3 hay un solo caso favorable, pero en el caso del suceso uno hay 6 casos favorables, ¿sí? Ah, en el suceso 2 decía, ¿no? El suceso 2 nos dice el maestro Frank, pero lo que evaluamos, maestro Frank, en este caso era, dado de que ya estamos evaluando dos sucesos, definitivamente ya hay un error incurrido por el estudiante, dado en el suceso uno que él también le puso como una misma probabilidad, que en este caso son 6 de 216. Nos iríamos solamente para evaluar, y esto es para todos, ¿cuál sería, o sea, o qué alternativa consideran ustedes refleja el error del estudiante frente a su respuesta? ¿Qué alternativa? ¿Que será que el estudiante está asumiendo que cualquiera de las caras de un dado tiene la misma probabilidad de salir? ¿O que está obviando considerar todas las posibilidades que corresponden a cada suceso? ¿O está considerando que los tres sucesos tienen el mismo espacio muestral? En este acá dice maestral, pero es muestral. Ya, ahí estamos viendo al maestro Héctor, ya está marcando. Qué dicen los demás? Para ir avanzando, maestros. A ver, ¿qué podríamos decir? Maestro Julián, el maestro Antonio, ya están soltando sus alternativas. De eso se trata la maestra Ana María. Tenemos 19 participantes, el maestro Víctor, y ante lo que estamos viendo en evidencia, definitivamente, maestros, definitivamente, lo que está pasando es que, miren, en la demostración del suceso uno
con respecto al suceso 3, que solamente en el suceso 3 hay una sola probabilidad que al lanzar salga 4, obvia considerar todas las posibilidades que corresponden a cada suceso. ¿Ve? Entonces, el estudiante está creyendo que al lanzar un dado, el dado me sale 4, 5, 6 como una sola probabilidad y no lo está viendo como que me puede salir 4, 6, 5, 5, 4, 6, y imaginando que los tres dados también sean de diferente color para poder darnos cuenta que esto ocurre. ¿Ven? Y bueno, la respuesta está directamente en la letra B. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Deberían sentirse también ustedes, por un lado, bastante satisfechos de poder compartir y estar a la vanguardia de las respuestas que se están descubriendo. Vamos entonces a continuar. Ya estamos en el caso 5. En el caso 5, miren lo que nos dicen. Una docente del primer grado, siempre evaluar el grado o el ciclo, ya está. De secundaria, ojo, desea reforzar el conocimiento de la multiplicación. Esta palabra reforzar ya lo hemos visto. Ya hemos visto que reforzar es sinónimo ¿de qué? ¿De qué en la escuela? Cuando decimos vamos a reforzar, ¿qué vamos a hacer realmente? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los estudiantes cuando quieren reforzar un conocimiento? Retroalimentar, por ejemplo, se puede tomar, maestro Julián, ¿no? El reforzar un conocimiento responde a una retroalimentación. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué buscamos? Afianzar, ya está, ¿ve? No son palabras sinónimas, por si acaso, pero sí son acciones sinónimas. Cuidado con eso. La palabra no es sinónima, pero la acción retroalimentadora, la acción afianzadora, lo que busca finalmente es esto, ¿no? Que lleguemos, que el estudiante pueda potenciar su aprendizaje y el aprendizaje lo puede hacer, pues, desde la retroalimentación misma, desde el afianzamiento, desde el momento que podríamos utilizar, miren, por acá creo que lo puse en algún momento, utilizando un taller, un taller, por ejemplo, matemático, ¿no? Recuerden, y la retroalimentación se puede hacer a través de fichas, ¿no? A través de juegos, de materiales concretos, o a través también de una misma evaluación, ¿no? Una evaluación tal vez con algún material o alguna práctica determinada. Entonces, bajo este enfoque, vuelvo a insistir, lo que hoy nos ha tocado, hablar del enfoque de resolución de problemas, si bien es cierto, busca permanentemente que el estudiante se vaya desarrollando o vaya desarrollando las competencias, vaya desarrollando sus capacidades a través de las diversas acciones. Acá hay una pregunta interesante, ¿no? Y dice, ¿cuál de las siguientes situaciones es pertinente o adecuada para lograr realmente que el estudiante, a través de ese reforzamiento o esa potenciación o retroalimentación, afianzamiento, logre prácticamente dominar la multiplicación? ¿Qué se entiende? ¿Qué entiende el estudiante por multiplicación? ¿Será cierto que al estudiante, a ver, si le damos la siguiente situación, Javier debe resolver una adivinanza? ¿Cuál es el número que al multiplicarlo por 4 resulta mayor que 20, pero menor que 25? Considera que esa actividad, en este caso, sería fundamental para reforzar la multiplicación. O tal vez en la letra B, cuando nos dicen, Carla dice que si se quiere obtener como producto dos factores, el número 45, uno de los factores debe ser 5. Si se quiere obtener como producto dos factores, el número 45, uno de los dos debe ser 5. ¿Cuál debe ser el otro? Entonces volvemos, ¿no? Consideran otra vez. Vamos a ver si esto es como dice, ¿no? Te hablan que A por B, por decir, A por B da 45. Pero tendrían que plantearse, dice. Y de pronto dice, uno de los factores tiene que ser 5. Obligatoriamente,
obligatoriamente, o hay alguna otra condición en la que B puede ser diferente de 5 y finalmente el resultado me dé 5. Entonces, no sabríamos explicar en inicio si esta acción sea realmente pertinente para reforzar la multiplicación. Y el anterior dice, Javier debe resolver una adivinanza. Dice, ¿cuál es el número? No conozco el número. Que al multiplicarlo por 4, ahí está, multiplicado por 4. Resulta ser mayor que 20, ya está. Resulta ser mayor que 20, ya está. Pero menor que 25. La pregunta es, ¿habrá algún número? Por ejemplo, si tú te puedes preguntar, ¿no? ¿Habrá algún número multiplicado por 4 que sea es más que 20 y menos que 25? Y claro que la hay, ¿no es cierto? Pero la pregunta misma cae por su peso. ¿Y será determinante o pertinente considerar la multiplicación desde esa mirada? O finalmente, María tiene tres blusas de diferentes colores, mira, le ponemos en el tapete tres blusas de diferentes colores y cinco pantalones de distintos modelos. ¿De cuántas formas diferentes puede combinar sus prendas? Y definitivamente ahí cuánto salió. A ver, ¿cuántas formas diferentes? 15, que vendría a ser. Utilizo, por ejemplo, ¿no? Por decir, las tres blusas por los cinco pantalones. ¿Ya? Y en ese sentido, sí, la respuesta está aquí. Esto refleja mejor una multiplicación. Claro, ahí está lo que dice el maestro Julián, la C por el término de afianzar. Claro, porque en realidad la letra C ya es como una extensión incluso al tema de la multiplicación o producto de dos números. ¿Ya? ¿Sí? Convencidos, convencidos. Vamos a seguir, maestro. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver. Tenemos otro caso. A ver, ¿cómo podríamos analizar este caso? Ya, a ver, ¿qué nos dice este caso? Un docente, dice, tiene como propósito, cuidado acá, el propósito que nos mandan o nos señalan siempre en la sesión clave, que tenga son de tercer grado de secundaria. ¿Cuál es el propósito? Ojo, hay un propósito especial, dice, identifique la relación entre una función y su inversa. Ojo, si estás en el caso de identificación, todavía no estás en procesos resolutivos, ¿ve? No estás en procesos resolutivos, mucho menos argumentativos. Tal vez estás trabajando la capacidad simplemente de expresar, ¿no? O tal vez estás utilizando la capacidad de comunicación, comunicar, o por ahí representar, porque esa relación que existe entre la función y su inversa nos tiene que llevar a una situación así, representativa, comunicativa, expresiva, o utilizar la gráfica tal vez para poder demostrar, no tanto demostrar como argumento, sino como simbolización. A ver, entonces nos están planteando acá, dice, ¿cuál de esas actividades, o sea, qué actividades van a ser pertinentes para activar los saberes previos de los estudiantes con respecto a este tema que está acá? Con respecto a este tema, la función es inversa. ¿Listo? Vamos viendo. Podemos preguntar, ¿ve? El hecho de preguntar, el hecho de proponer una situación o el hecho tal vez de presentar en este caso un material tal vez solamente de lectura. Pero vamos, si preguntamos, dice, frente a lo que queremos, solamente tenemos, ¿no? Ahí dice, preguntar, nos dice ahí,
¿qué hicimos en la clase anterior? Ya, seguramente van a responder. Como a veces le preguntamos a los estudiantes, ¿se acuerdan cuál fue el tema anterior? ¿Cuál fue la clase anterior? ¿Cuál fue el ejercicio anterior? ¿O cuál es el ejercicio o problema que se les ha planteado? Dice, elaborar, dice, en la pizarra un esquema con las ideas principales del tema de funciones trabajadas en la clase anterior. El tomar elementos de referencia de la clase anterior no es malo, al contrario, a veces potencia mucho. Pero sin embargo dice, luego planteamos las siguientes preguntas. ¿Qué es una función? ¿Qué tipo de variables tiene? ¿Y con qué letras se representan a las variables? A ver. Se asume que si vamos a buscar una relación entre la función y su inversa, los estudiantes ya tienen en conocimiento, por ejemplo, lo que es una función. O tal vez ya tienen conocimiento de lo que son tipos de variables, porque no me dicen nada respecto a esto, que son elementos fundamentales para la gráfica. En la letra B dice, proponer la siguiente situación. Una máquina, dice, una máquina triplica el tamaño de los objetos que entran en ella. ¿Podrá existir una máquina que haga lo contrario a esto? Es decir, que anule este efecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué te estás diciendo? Que una máquina pueda triplicar el tamaño de los objetos. La otra propuesta dice, ¿y habrá una máquina que haga lo contrario? Que en vez de triplicar el tamaño, reduce el tamaño en la mitad o reduce el tamaño en su tercera parte. A ver, vamos a intentar. Un minuto y medio puede ser acá para poder analizar. Podemos analizar y luego darnos cuenta, ¿no? Aunque la C también dice, ¿no? Que se presentan dos papelotes, pero dice que el primero con las representaciones algebraicas, el primero con las representaciones algebraicas y gráficas de una función. Y el segundo papelote con ambas representaciones. Vamos a ver, viendo. A ver, ¿no hay respuestas todavía? ¿Qué respuesta podríamos tomar en cuenta? ¿O qué alternativa, perdón, podríamos tomar en cuenta? Si nosotros tomamos la alternativa A, el decir que hicimos en la clase anterior, seguramente nuestros estudiantes van a responder. Elaboramos la pizarra, un esquema con las ideas principales del tema de funciones, muy bien, ¿no? Muy bien, o sea, tomando en cuenta todos los parámetros que se han establecido o se han identificado. Pero acá miren la pregunta. Volvemos a preguntar, ¿qué es una función? ¿Qué tipo de variables? ¿O con qué letras se representan? Ustedes preguntan, este tipo de preguntas mira así, serán pertinentes para lo que se quiere lograr. O sea, que se quiere llegar a la función inversa, pero con esas preguntas, ¿podríamos llegar a la función inversa? Pero, por otro lado, tendríamos el tema de que la máquina triplica el tamaño de los objetos que entran en ella. Entonces, si tenemos la máquina que triplica el tamaño y le estamos preguntando, ¿habrá la máquina que haga el efecto contrario, que en vez de triplicar, reduzca la tercera parte? Entonces, si esa máquina existe, le tendríamos que plantear, ¿no? ¿Qué debería hacer esa máquina para eso? Entonces, ahí viene una pregunta que le hacen. ¿Conocen alguna situación en la que ocurre este fenómeno? A ver, ¿creen que hay o no? Y para terminar, lo del papelote, pues. Dice, con las representaciones algebraicas y gráficas de una función, y el segundo con ambas representaciones. No ayuda mucho la letra A, no ayuda mucho la letra C,
pero sí ayuda bastante la letra B. ¿Ya? Muy bien. Hay algunos que ya lo van interpretando de la mejor forma, ¿no? La letra C. ¿Ven? Ahí vamos, maestros, ahí vamos, ¿ven? Ya tenemos 21 hoy día y vamos a ver qué pasa con el siguiente modelo. Primero vamos a hacer una especie de observación, ¿ya? En este ejercicio. Vamos a ver qué tenemos como observación. Creo que ahí vamos a tener que bajar un poquito. Ya, a ver, ahora sí. Nos dicen que de acuerdo a la siguiente imagen, ahí hay una imagen, área sombreada, por ejemplo, son estudiantes, miren, qué interesante, son estudiantes del cuarto de secundaria. Entonces, ¿qué va a pasar con la imagen? Dice, ¿cuál de las siguientes preguntas? Ya. ¿Cuál de las siguientes preguntas genera mayor pensamiento matemático? Ojo, o sea, quiere decir, ¿con cuál de las preguntas que vamos a ver a continuación generamos, dice, una mayor acción lógica, tal vez, que pueda dar respuesta más que concreta, una respuesta que responda a esta caracterización del planteamiento de la figura que se encuentra ahí, ¿no? O sea, si hablamos de pregunta, ¿qué pregunta puede repercutir más en la acción de la figura mostrada? A ver, será una pregunta que si le aumentamos uno al largo y disminuimos uno al ancho del rectángulo, o tal vez simplemente preguntas como que si aumentamos un centímetro al largo y disminuimos un centímetro al ancho del rectángulo, ¿aumentará o disminuirá el área, el área sombreada? O tal vez cuando dice cuál es el área de la región sombreada, cuántas figuras no sombreadas hay. Y la última que es, ¿qué parte del total representa la figura sombreada? A ver, vamos a revisar cómo vamos a través de la comunicación. Ya, estamos ya aquí en esta pregunta. El maestro Héctor ya lanzó su propuesta. A ver, el maestro Antonio también ha lanzado su propuesta. A ver, aquí más que criterio común, recuerden, ¿ah? Más que criterio común, simplemente como especialistas nos ponemos a pensar si nosotros planteamos esta figura, ¿qué es lo que realmente creen y creemos que va a generar una mayor acción de desarrollo del pensamiento matemático? ¿Ya? Por ejemplo, miren, si alguien se animó por la B, el estudiante puede hacer esto, ¿no? Dice, ¿cuál es el área de la región sombreada? El estudiante en la letra B dice, ah, bueno, podemos tener el área del rectángulo, ¿verdad? Al área del rectángulo, ¿qué cosa le quita? Por ejemplo, acá le ponemos 1, ¿ya? ¿Se dan cuenta? El 1 y el 2 son dos triángulos rectángulos. Entonces, el área del rectángulo le quito el área del triángulo 1 menos, ¿no? El área del triángulo 2 y ya tiene el área, en este caso, el área. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Dicen, claro, el área sombreada es 6,5. Si matemáticamente, maestro Antonio, tendríamos que resolver, claro que tendríamos ese aspecto, ¿no? Porque el área del rectángulo, en este caso, que sería 20 centímetros cuadrados, miren, si tuviéramos que hacerlo a nivel de especialidad,
el área del rectángulo sería exactamente 4 por 5, 20 centímetros cuadrados. Ya está. Ahora, el área 2, el área uno sería 3 por 4, o acá tendríamos 4, 3 por 4, ¿ya? 3 por 4. Miren, y le quitamos el área del triángulo 2. ¿Cuánto tenemos ahí? ¿Listo? Entonces el área 2 pasaría lo mismo, ¿no? Tendríamos, entonces, sería esto de acá, cuando es el área, entonces, ¿cuántas figuras no sombreadas hay? El estudiante podría decir solamente dos, ¿no? Dos figuras. Entonces, esto de acá es muy básico. Por eso que en el caso B, para este caso, no respondería. Entonces, ¿qué parte del total representa la figura sombreada? ¿Qué parte del total? Entonces, el área del rectángulo lo tenemos, ¿no? El área del rectángulo, se dice, el área sombreada, ¿qué parte representa, no? Es el área uno, ¿no? Perdón, el área uno es el área uno o el área del rectángulo. ¿Eh? Le quito, mira, le quito el área uno, le quito el área 2 y ese es el área sombreada. Este es con respecto al área total. ¿Ya? Si quisieran, entonces, tampoco repercute en una situación de mayor pensamiento, que a lo que en este caso la letra A dice, si aumentamos en uno y disminuimos en uno al ancho al ancho del rectángulo, ¿no? Es como si uno vale 4, el otro vale 5. El otro vale 3, el otro vale 6. Entonces, haciendo esta parte, quizás podríamos nosotros trabajar esa condición, ¿no? En este caso, responde más a una acción de pensamiento la letra A. ¿Ya? ¿Listos? A ver, maestros, claro. Al margen del área, sí, maestro Frank y maestro Héctor, pero la idea es buscar en la intención que haya mayor pensamiento matemático. Claro, maestro Frank nos dice que el pensamiento matemático es igual a pregunta de alta demanda, ¿no? Sí, podríamos decir es una más que una alta demanda, simplemente es mejor dicho, un proceso donde el estudiante conlleva hacer el uso de los elementos conceptuales o algorítmicos de la matemática para poder plasmar un hecho que vaya más allá del propio algoritmo, ¿ya? Bien, vamos viendo, a ver, ¿sí? Vamos viendo, a ver la siguiente, ya tenemos por aquí, veamos aquí. A ver, acá, antes de pasar, el maestro Antonio nos dice que trazó una diagonal y obtuvo dos triángulos sombreados que se conocen sus bases y su altura. Claro, por ejemplo, en este caso también el hecho de trazar la diagonal es válido, pero igual como se pasa en la parte B, por ejemplo, en la parte B, que a todo el rectángulo le quitamos los dos blancos, ¿no? Le quitamos los dos blancos y representa ese área sombreada, pero no está mal, maestro Antonio. Es parte también de las estrategias que no solamente el maestro la pueda dominar, sino la pueda compartir para que el estudiante pueda, pues, tener más recursos, ¿no? Más recursos o más mecanismos de solución. Vamos a ver aquí. A ver, vamos a retarnos un poquito en esta acción ya. Más que casuística, esto es simple una situación ya de especialidad. Cuando no dicen gasto la quinta parte del dinero que tenía, luego perdí la mitad del resto, y si aún me queda 60, inicialmente cuánto tenía. Ya, por ahí el maestro Fran ya nos da una respuesta. Ya, el maestro Víctor, vamos a ver cómo vamos, ¿no? Si en este caso, la quinta parte y la mitad, ¿no? Me hablan de la quinta parte, la mitad.
cómo podría interpretar estos desarrollos. Vamos a esperar si de los 20 que estamos presentes hay alguna otra propuesta más. Vamos a ver cómo nos va, cómo nos va. Vamos viendo cómo saldría esta expresión. Solamente tenemos dos propuestas hasta el momento. ¿Qué dicen? A ver, iniciamos. No hay más. No hay más respuestas. Vamos avanzando entonces, ¿no? El maestro Frank nos dice, pues, 150. Claro, si nosotros lo hacemos desde la parte, por ejemplo, básica que le enseñamos al estudiante, podríamos utilizar algunos de los recursos, ¿no? De un total, por ejemplo, o de dinero que tengo, hay un gasto, ¿no? Y algo siempre queda, ¿no? Acá esto es lo que se gasta y esto es lo que se queda. Generalmente a veces les enseñamos a los estudiantes desde esta mirada, ¿no? Que si gastamos un quinto del dinero, va quedando en este caso 4/5 del dinero, por decir, si lo planteamos desde la parte de fracción, entonces por ahí dice que todavía se pierde, o sea, se perdió la mitad del resto, o sea, esto hasta el momento, esto representa como un resto, ¿no? Como algo que está quedando. Entonces, si se perdió, estamos hablando se perdió la mitad, dice, la mitad del resto, o sea, de 4/5. ¿Mm? Entonces, como se perdió esto, tendríamos, ¿no? Mitad, mitad, ¿ya? Lo que se ha perdido en realidad es 2/5 del dinero. Entonces, hay que tomar en cuenta. Ya habíamos visto que de pronto tenemos esto había quedado y esto todavía se ha perdido, o sea, quiere decir que todavía de 4/5 de lo que había del resto, todavía se ha perdido esa cantidad, 2/5 de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tenemos aquí esto de acá como resta, que tendríamos solamente 2/5 de qué? Del dinero, que dicen que acá, en este caso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto de acá que queda representa 60 soles. Esto es lo que nos dice. Eso representa. Entonces, cuando dicen inicialmente qué cantidad de dinero tendría, ¿no? Acá tendríamos mitad, 35 por 30, tendríamos en este caso 150. ¿Ven? Ya, entonces con esa misma línea, muy bien para los que han interactuado con el ejercicio. ¿Qué pasaría ahí? A ver, ahora, pasará lo mismo en el modelo 9, ¿ya? En el modelo 9, ¿no? En el modelo 9, ¿qué pasará? ¿Qué podría salir frente a la situación que se está planteando? Vamos a refrescar un poco esta actividad.
A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van, maestros? A ver. ¿Cómo van las propuestas? A ver, creo que por ahí ya lo van haciendo muy bien. Ahí veo al maestro Fran, al maestro Antonio, al maestro Víctor. Creo que vamos caminando muy bien, maestro Fran, ¿no? Exactamente, ¿no? Si podríamos tomar desde esa mirada, ¿no? Desde esa mirada, el tener ese tema de gastos queda, hay una coincidencia que seguro acá nos dicen que sale 120, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguno de los maestros quizás requiere o nos dice que hay que explicarlo? Lo explicamos, a ver, por favor. Sería bueno saber si todos vamos en el mismo camino o hacemos la explicación. A ver, ¿cómo vamos con los demás? Ahí hay un grupo que está planteando ya la propuesta, pero sería bueno saber en el resto si vamos bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿O se requiere señalar la expresión resuelve? A ver, ¿estamos esperando alguna comunicación o continuamos? Todo está bien, nos dice el maestro Frank, salvo mejor parecer. Tenemos 21 participantes, tenemos 6 o 7 que están planteando la propuesta, pero sería bueno saber en los demás. ¿Podemos continuar? ¿Es similar al que hemos hecho en el modelo 8 o requieren en todo caso una breve explicación? A ver, dígame por favor, maestros, ¿ah? La idea es todos tener la satisfacción de tener las cosas claras. A ver. Una breve explicación, lo dice nuestra maestra. Mira, está bien, maestro. Entonces, igual, ¿no? Igual podríamos empezar cuando dicen se gasta la mitad de lo que inicialmente tenía. Entonces, anunciar, ¿no? Que de repente esto es lo que se tenía. Inicialmente se tenía esto y se gasta la mitad, o sea, hablamos de un gasto, siempre hablamos de lo que hay un gasto y hablamos siempre de lo que queda, ¿no? Entonces, si nosotros estamos gastando esta mitad, definitivamente está quedando esta mitad. Entonces, por el momento, a esto siempre lo que va quedando, esto toma el nombre del resto. Esto toma el nombre del resto. Por eso es que en la siguiente acción dice, logré ganar un tercio más del resto, o sea, un tercio más del resto. ¿Qué significa? Entonces, ¿cómo interpretamos la palabra? Dice, se ganó un tercio, dice, más del resto. ¿Cómo lo interpretamos? Cuando dice, se logra ganar un tercio más del resto. ¿Es aplicarle un tercio al resto? O en todo caso decir, se aplica esta situación así, y esto es como si fuese un sexto del dinero, y acaso podríamos decir que de pronto, ahora tengo sería, ¿no? Ahora tengo, porque supuestamente si se gana un tercio más del resto, tendríamos la mitad que quedó del resto inicial más un sexto de lo que queda, y esto representa el 80. A ver, la pregunta es esa. Digo yo, a ver.
estaríamos en el camino correcto. A ver, dígame, por favor. Y de pronto, cuando tú puedes aplicar la homogeneización, tal vez la homogeneización sería acá 3/6 del dinero más 1/6 del dinero igual a 80, ¿verdad? Homogenizamos, tendríamos aquí 4/6 del dinero igual a 80. En todo caso, tendríamos que ver la simplificación de la 1/4 por acá, 1/4 con 20, y el 6 pasa al frente y tendríamos lo que inicialmente tenía, en este caso, los 120. A ver, satisface, por ejemplo, trabajarlo desde esa mirada, ¿sí? Vamos viendo entonces, bien, bien, entonces listo. Vamos a continuar ahora con el modelo 10. Miren, ahora ya, este ya es una aplicación, ¿ve? Es una aplicación que cuánto le sale directamente ya. Ahora sí creo que podríamos nosotros ya darnos un poco la satisfacción, ¿no? Todos con el modelo 9, el modelo 10, el 8 y el 9, poder tener esa satisfacción de decir que directamente este valor cuánto sale. A ver, el maestro Víctor, el maestro Antonio también ya lo tenemos, estamos ya en la número 10, muy cerca, ¿ve? Hoy estamos avanzando bastante bien. El maestro Frank, a ver, cómo vamos con los demás, por favor. Apliquen el mismo criterio y a ver qué pasa. ¿Qué pasaría en este caso, maestros? Ya, la maestra Miriam también está avanzando, el maestro Víctor. Somos 20 participantes y tenemos ahorita solamente cuatro claves. Sería bueno por lo menos llegar a 7, 8 claves para poder tener ese feedback, ¿no? De saber que vamos caminando. Ya, el maestro Frank, a ver, entonces, veo que vamos coincidiendo con esta respuesta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Los demás estamos de acuerdo en todo caso. O también necesitan la explicación o simplemente por añadidura ya estaríamos avanzando. Vamos bien, nos dice el maestro Frank, ¿ya? Hemos puesto 3 modelos de esta característica para poder trabajarlo de manera directa. Bien, maestra Miriam. Y entonces, en este caso, lo que probablemente tenemos que avanzar, estaríamos concentrándonos en esta parte, a ver, ya en el modelo 11. En el modelo 11, muy bien, maestro Héctor, vamos bien, gracias por el like. Entonces, aquí, otra vez, nos piden un poco, más que el rigor ya matemático, simplemente es aplicar el concepto de lo que en este momento nos están enviando, ¿no? Nos piden, si bien es cierto, un n menos m, que lo vamos a encontrar primero en este binomio, aunque nos dan pues de que el grado absoluto vale 28 y el grado relativo con respecto a y vale 2. Entonces, ¿cómo podríamos establecer la condición del grado absoluto? Tendríamos que buscar, si lo encontramos, el grado absoluto en el primer término o el segundo término. ¿Qué término conlleva una mayor cantidad o un mayor valor para poder, en este caso, igualar a 28, ¿no? Igualar a 28. ¿Quién representa el 28? ¿La terminología del primer término o segundo término? Que nos da más en todo caso, ¿no? Vamos a ir analizando esto. A ver, sigamos analizando un poquito. Sería bueno hacer un análisis.
¿Cómo vamos? A ver, ¿cómo vamos interpretando? ¿Dónde estaría, en todo caso, la condición de poder determinar el grado absoluto? Es como que de pronto analizar, ¿no? El comparativo y el comparativo aquí, donde nos refleja una mayor cantidad. En el primer término o segundo término. Ah, ya tenemos por ahí, nuestro Antonio nos dice que ya tiene su alternativa. Y en este caso, si ustedes analizan, ¿no? Analizan una comparación para ambos. En el primero tendríamos pues 4M, ¿no? En la sumatoria y el 4M, el N, el 2N con menos N sería solamente, me quedaría N, y el menos 5 con el 4 que me daría menos 1. Sin embargo, acá tendríamos también el 3M con el M, también me da 4M. Tendríamos también B, tendríamos más N, pero aquí hay una variante porque menos 1 más 2 te da más 1. Y definitivamente esta expresión que está acá es menor a esta expresión. Por eso es que en este caso nos quedaríamos con 4M más N igual más N más 1, ¿no? Podríamos establecer que 4M más N vale 27, estamos de acuerdo porque este 1 se va a trasladar. Esto quedaría con respecto al grado. Ahora, dicen que el grado relativo de Y vale 2, entonces tendríamos que tomar en cuenta con respecto a Y, cuál de los dos en este caso tiene mayor valor, ¿no? Podríamos decir si M menos N más 4 o M menos N más 2. Y evidentemente ahí tenemos que el M menos N más 4 tiene que ser definitivamente 2. Por eso que acá nos sale que M menos N es igual a menos 2. ¿Ve? O sea, nos ha salido dos expresiones que representan finalmente un sistema de ecuaciones, miren, como decir 4M más N, 27, y acá M menos N igual a menos 2, miren, de pronto podríamos decir que ya tenemos que 4, 5M vale 25, ¿no? M vale 5, ya tenemos M, que podríamos reemplazar el valor de M en cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos. Más fácil creo que está en la segunda, acá está la primera, acá está la segunda. Podríamos decir que simplemente 5 menos N vale menos 2, y al reemplazar el valor de N por cambio, N vale 7, ¿ve? Entonces tenemos el valor de M y el valor de N. Prácticamente ya tenemos todo. Muy bien, maestro Fran, el maestro Antonio, luego el maestro Víctor también, que han venido planteando. Y como te piden esta condición, ¿no? De N menos N, N vale 7 y M vale 5, elevado al cuadrado, definitivamente responde a la respuesta, en este caso de la letra A. Bien, bien, ¿ve? Solamente ha sido una situación de concepto aplicativo, en este caso, con respecto pues a las expresiones algebraicas, tanto del grado relativo y grado absoluto. ¿Ve? Estamos de acuerdo entonces, ¿no? Estamos de acuerdo para pues, seguir pasando. Seguimos avanzando, ¿sí? Seguimos avanzando, ya nos falta poquito para poder cerrar, ¿ya? Estamos avanzando, ¿sí?
Vamos a ver entonces la siguiente situación. A ver, miren lo que nos plantean acá. Nos dicen que una viuda debía repartirse la herencia de 13.400 soles que le dejó a su esposo, ¿no? O su esposo, ¿no? Con el bebé que esperaba. Si nacía niño, la madre y el hijo se tenían que repartir la herencia proporcionalmente a 4 y 7. Si nacía niña, la madre y su hija se tenían que repartir proporcionalmente a 5 y 3 respectivamente. Al fin y al cabo nacieron mellizos, un niño y una niña. ¿Cuánto recibió la niña? Vamos a ver, el maestro Frank ya está listo con su respuesta, seguramente ya está trabajándolo. ¿Cómo tendríamos que ir planteando, no? En inicio, ¿no? Cuando nos dicen, este es el total a repartirse, entonces, aparentemente, vamos a poner, había la posibilidad que salga niño, ¿no? Le podemos poner vamos a ponerle A, si era niña, le podríamos poner B. A ver. Le podríamos poner B. Ahí está. Le podríamos poner B. Ahora, en este caso, la mamá, la viuda, vamos a ponerle en este caso, pues que sea M, ¿no? Vamos a suponer y asumir que sea esa condición. De pronto dice, si nacía niño, dice, la madre y el niño se repartían la herencia proporcionalmente a 4 y 7. ¿Cómo sería eso entonces? Entonces decía, ¿no? La madre, o sea, la madre, y en este caso, el niño, su proporción sería de 4 a 7. Si nacía niña, la madre y la hija se tenían que repartir proporcionalmente de 5 a 3. O sea, la madre, ¿no? Y la niña, que en este caso es B, la proporción tendría que ser de 5 a 3. Ahora vamos a analizar. Pero dicen que nacieron mellizos, niño y niña. Entonces, ¿cómo sería la condición si ahora la madre tendría que repartirse, en ese caso, en ese sentido? Lo que podríamos hacer primero tendríamos que analizar, ¿no? Cómo se puede homogenizar, cómo podríamos esta condición y esta condición homogenizar. Dado que la madre tiene acá, vamos a ponerle 4, ¿no? 4 a 7 y la madre tiene 5 a 3. ¿Qué es lo que es más conveniente en este caso para poder homogeneizar la condición de la madre? Podríamos multiplicar, ¿no? Podríamos multiplicar y podríamos multiplicar para poder tener una idea homogeneizadora con respecto a la mamá. Muy bien, el maestro Fran nos dice por 4 y por 5. En este caso, al primero tendríamos que multiplicarlo por 5 y al segundo tendríamos que multiplicarlo por 4. ¿Estamos de acuerdo ahí, maestros, o no estamos de acuerdo? A ver, dígame por favor si estamos de acuerdo o no para poder continuar con la regla esta. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Ya? Porque de pronto nos va a salir acá la proporción de 20 a 35 y la proporción de 20 a 12. Es como que esto va a ocurrir así, ¿ven? Un 20K, 35K, un 20K, un 12K. Entonces, vamos a ir analizando cuando de pronto, miren, esta herencia se tendría que repartir, o sea, esos 13.400 proporcionalmente se tendrían que repartir así, ¿ven? La mamá 20K, la niña, el niño en este caso tendría que ser 35K
y la niña tendría que ser 12K. ¿Estaríamos de acuerdo ahí? A ver, por favor, ¿me confirman si estaríamos de acuerdo? En esa regla de proporción, ¿vamos de acuerdo, maestros? ¿O no estamos de acuerdo tal vez? Hay un silencio absoluto. Ya está, gracias, maestro Víctor. Entonces nos vamos dando cuenta que en total aquí vamos a tener un total de ¿cuánto? Tendríamos 20 más 35, tendríamos 67 veces el valor de K igual a 13.400, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta aquí, hay 67, ¿ve? El valor de 67 el valor de K vale 20. Si K vale 20, ya tenemos todo porque lo que nos está diciendo cuánto recibió la niña, ¿no? En este caso, perdón, acá sería 200, K vale 200, ¿sí? Y la niña, en este caso, esto es lo que recibe la mamá, este es lo que recibe el niño, ¿no? Y este es lo que recibe la niña. Y como la niña tiene la proporción de 12K, ¿cuánto es lo que recibe realmente la niña? A ver. ¿Cuánto estaría recibiendo la niña en total? 2.400, nos dice el maestro Antonio, y efectivamente esa vendría a ser la respuesta. La maestra Miriam también nos contesta ahí, tendríamos que reemplazar acá, ¿no? Ese K200 por 12K, 2.400. ¿Estamos de acuerdo con esta respuesta planteada, maestros? Por favor. ¿Vamos bien? O la propuesta estratégica que les estoy planteando va respondiendo a esta característica. Bien, maestro Víctor, no sé si alguno más da la conformidad para poder continuar. Maestra Miriam, bien, bien, maestro Fran, maestra Ana María, gracias. Entonces, ese feedback quiere decir que vamos manejando este criterio. Bien, y ya nos vamos acercando, ¿no? A este problema importante, interesante, que también se plantea, bien, en especialidad. Cuidado acá. Nos hablan de un triángulo isósceles de 21 centímetros de perímetro, dice el lado desigual es la tercera parte de uno de los otros lados. Entonces, desde esa mirada nos dicen cuánto mide la altura con respecto al lado desigual. Entonces, ¿cómo plantear o cómo planteamos en todo caso? A ver, me gustaría que ustedes también vayan haciendo este ensayo desde la casa. Podríamos plantear, nos dice un triángulo isósceles, quizás con estas características, ¿no? Podríamos tomar, eh, dice de 21 centímetros de perímetro. Lo único que podríamos tener, aunque el maestro Fran ya nos está dando la alerta, nos dicen pues de que si a él le pongo lado A, él es lado A, ¿no? Él es lado B, podríamos trabajar desde esa mirada. Y lo único que sabemos que el perímetro, en este caso, 2A más B vale 21. Este es un dato importante. Dice, el lado desigual es la tercera parte de los otros dos lados. Entonces, ¿qué pasaría si aprovecho esto? Mejor le pongo 3A y le pongo 3A y en vez de B, en este caso, le voy a poner A. ¿Estamos de acuerdo? Miren cómo cambia toda la figura. ¿Ve? Ahora, toda la figura cambió porque en este caso ya tendríamos que ver que el perímetro, ahora el perímetro me da pues el valor de 7A y A valdría 3. Entonces, como ya tenemos los valores, nos están pidiendo que hallemos la altura relativa con respecto al lado desigual. O sea, nos están pidiendo, vamos a ver, en este caso nos están pidiendo esto. Esto nos están pidiendo. Encontremos, que encontremos justamente la altura con respecto al lado desigual. ¿Ve? Entonces hay que tomar en cuenta que si esto de acá, A vale 3, esto vale 3 medios. ¿Ve?
Y esto de acá tendría que ser 9. Este es 9 y esto es 3 medio. Y lo que nos están pidiendo es H. ¿Cómo encontramos el valor de H? ¿No? Directamente ya nos dimos cuenta que vamos a aplicar ¿qué? Para poder encontrar el valor de H. Y vamos a utilizar, ¿no? Listo para encontrar el valor de H. ¿Ve? Muy bien, maestro Antonio. Ya, el maestro Antonio también ya está, el maestro Frank, ¿no? Aplicamos directamente, pues, el teorema de Pitágoras, ¿no? Y Pitágoras nos dice, por ejemplo, que en este caso, 9 al cuadrado, ¿no? Es igual a 3 medios elevado al cuadrado, más h al cuadrado. Ahí podríamos aplicar incluso hasta la diferencia de cuadrados, pero podríamos quedarnos simplemente con 81 y 9 cuartos, igual, ¿no? Perdón, más h cuadrado, ya está. Creo que lo tiene, ya lo tiene. Entonces, aplicando toda la condición, ¿no? Aquí tendríamos, podríamos poner directamente, a ver, 81, ¿no? 81 menos 9 cuartos sería acá, me parece así. Igual a h cuadrado. ¿Cuánto tendríamos ahí? Simplemente el valor de h tendría que aplicar la raíz cuadrada, ¿no? De 4 por 1, 4, 324 menos 9 entre 4, ¿ves? La raíz de 4 en este caso vale 2 y arriba te quedaría, ¿cuánto nos quedaría arriba? A ver, me parece que sale 315, a ver, o me equivoco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ese 315 todavía es desdoblable, ¿no? Ese 315 todavía lo podemos particionar, ¿no? Ahí le podemos poner una quinta, 3, tendríamos ahí una novena que dale 7, entonces ahí tendríamos esto. No, 9 y 7, ¿no? Quedaría en este caso solamente el 9. Este 9 acá adentro quedaría 9 por 5 por 7, ¿verdad? Y solamente la raíz cuadrada exacta es de 9, que sería 3 por la raíz cuadrada de 35 sobre 2. Muy bien, como lo han planteado ustedes, ¿ven? ¿Ya? Bien hecho, maestros. Está claro, entonces, esta propuesta penúltima que hemos planteado. A ver, entonces, creo que vamos bien, yo lo veo bien con todas las propuestas que veo aquí. Interesante, la maestra Miriam, el maestro Víctor, el Antonio, el maestro Fran también, el maestro Fran que está trabajando, creo que están participando bastante bien. Ahora, para terminar, llegamos aquí. No, ya nos planteamos aquí y entramos a una pregunta de orden trigonométrico y vamos a ir viendo, ¿no? Nos dan una tangente, nos dan la posición cuadrantal del ángulo beta y finalmente nos están pidiendo que encontremos, ¿no? Que encontremos, vamos a ver el valor del seno de beta. Vamos a ver. ¿Cómo podríamos encontrar? Del ángulo mitad, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos ese valor? Podríamos ir buscando, ¿no? Ya la posición y establecer la condición. A ver, ¿cómo nos va en un primer momento? Especialmente cuando nos piden, ¿no? La condición del ángulo, del seno del ángulo mitad, ¿no? Tomar en cuenta qué valor va a tomar el ángulo mitad, ¿no?
En muchos de los casos, cuando tenemos la condición del ángulo mitad, siempre tenemos esta condición más menos, ¿no? La raíz cuadrada de quién, a ver. Es decir, 1 menos coseno del ángulo sobre 2. O sea, a esto tendríamos que recurrir. A esto tendría. Entonces, ¿cómo llegar primero con esta condición? ¿No? Cuando beta, miren, cuando beta está en el primer cuadrante, beta está en el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas en este caso son positivas, o sea, no va a afectar mucho. Entonces, la tangente de beta lo podríamos poner así, sobre 1. Porque para encontrar el coseno, ¿no? Para encontrar el coseno, tomar en cuenta que necesitamos el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Vamos ahí, ya estamos construyendo. Entonces, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto adyacente ya lo tenemos aquí. En este caso, tenemos a la unidad y tenemos que ir en búsqueda primero de la hipotenusa. ¿Ven? La 14 nos dicen ahí, el maestro Antonio ya lo tiene registrado, vamos a ver si la coincidencia nos lleva justamente a esa acción. A ver, entonces hay que ir buscando siempre, ¿no? A través de esta acción, cuando construimos, ¿no? Aquí vamos a poner a beta, raíz cuadrada de 24 sobre 1. No conocemos este valor de A, entonces solamente sabemos que A cuadrado es igual raíz de 24 más 1, el valor de A, el valor de A cuadrado vale 25, y prácticamente el valor de A ya está listo y ya está reservado aquí. O sea, quiere decir que la hipotenusa vale 5, ¿ve? Y acá sería un quinto, ¿ve? Ya lo tenemos. Nos piden en este caso el coseno, pues el coseno es cateto puesto sobre hipotenusa, ¿sí? Y nos están pidiendo el seno, en este caso, beta, ¿no? El seno de beta, en este caso, ¿no? Si es beta, aquí hay que ponerle el seno de beta, en este caso, para nuestro caso, por ser del primer cuadrante, ¿no? Solamente nos queda positivo, sería 1 menos un quinto entre 2. ¿Qué nos dice la situación presentada? Tendríamos 4 quintos, ¿no? 4 quintos entre 2. ¿Qué nos va saliendo? A ver, seno de beta nos está saliendo por producto de medios, producto de extremos, que tendríamos 4 décimos, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto sería 2 entre la raíz cuadrada de 10, ¿sí? Y todavía nos queda una racionalización, ¿no? Hay que racionalizarlo. Y en la racionalización tendríamos 2 raíz cuadrada de 10 sobre 10, en la cual le sacamos la mitad, como lo han ustedes planteado, y efectivamente el valor estaría en la condición B. Ahí estaríamos en la condición B. A ver, entonces hasta ahí, ¿hay alguna pregunta que quieran hacerme, por favor? ¿Está claro cómo lo han visto en esta oportunidad, en la clase que nos ha tocado compartir esta noche? A ver, ya yo me pongo a disposición. ¿Cómo lo han podido percibir esta vez? Hemos hecho todo un combinado, una miscelánea de elementos claves para poder trabajar en esta oportunidad. Vamos entonces a hacer un cierre de algún comentario que ustedes quisieran tal vez hacer, o cómo en todo caso se han sentido. Es importante también saber cómo se van sintiendo, si van adquiriendo ya mayor seguridad, se van sintiendo más cómodos con el trabajo, y que de pronto esto lo va llevando también a refrescar sobre todo
determinados conocimientos que muchas veces por la cuestión que nos tocan los ciclos de trabajo en la escuela, a veces nos alejamos o no lo hemos repasado, ¿no? Bien, maestro Víctor, muchas gracias. El maestro Héctor también, el maestro Frank. Yo primero siempre los estoy felicitando porque realmente es un gran esfuerzo tener que estar en el tema de la preparación, el tema de ir, incluso a veces los que estamos en las escuelas, estamos preparando clases, evaluaciones, y encima preparándonos es bastante meritorio, ¿no? Y desde ya... ya, a ver, el maestro Antonio nos dice que en las casísticas tiene más dificultad y exactamente por eso es que yo les pido, ahora que tengamos la otra semana, viene el siguiente simulacro, yo les pido que por favor participen, porque miren, si ustedes se van dando cuenta, hay casos que yo los estoy retroalimentando y los estoy también reacomodando. ¿Por qué? Porque se ha dado la situación la última evaluación, a pesar que estamos en un promedio de 60 puntos hacia arriba, ¿no? Estamos haciendo casuística, maestro Frank, maestro Antonio, estamos haciendo muchas casuísticas, pero eso va a depender también de ir acomodando los ejercicios y las actividades cuando reflejen ustedes la participación en los simulacros. El simulacro es el mejor termómetro que particularmente aquí en la asociación Amauta tenemos para poder ir tomando en cuenta qué más tenemos que darle, qué más tenemos que ajustar con cada uno de ustedes. Por eso es que la otra semana que tenemos perdón, tenemos el simulacro, traten de participar, porque eso va a ser el día jueves, maestra Filomena, ¿ya? El día jueves tenemos nuestro simulacro y ese sería nuestro tercer simulacro y espero que esa vez pues, sean mínimamente 20, 25 los que estén participando. ¿Bien? ¿Alguna inquietud? ¿Están contentos o tal vez están preocupados? Algo quisieran tal vez que yo pueda seguir reforzando, como lo decían algunos maestros más casuísticas, porque de eso se trata, ¿no? Maestro Antonio, los días de especialidad recuerden que son los días miércoles y viernes de 7 a 9. Hoy, por ejemplo, por una situación particular, no pude estar a las 7 como generalmente estamos, le escribí al señor Jorge Arcos para que pueda avisarle, pero generalmente nuestras clases son miércoles y viernes de 7 a 9. Si hay alguna situación particular, a veces de cruce, igual la idea es poder, si en algún momento pasa, la idea es poder también recuperarlo, ¿ya? Bien, maestros, desde aquí un abrazo, desde Lima, un abrazo a cada uno de ustedes. Créanme que siempre me estoy esforzando de la mejor forma para darle, de acuerdo a toda esta experiencia que hemos cogido en los años en Amauta, para que ustedes tengan la mejor preparación. El día jueves será el simulacro, maestro Héctor. No falten, por favor, no falten, que ese es el mejor termómetro que personalmente yo tengo para seguir haciendo un buen trabajo con este equipo que ustedes están formando, ¿ya? Un abrazo, bendiciones, Dios los cuide y ya nos estaremos viendo, Dios mediante, este día miércoles, ¿ya? Cuídense mucho, hasta luego.